Buenos días, hoy seguiré explicando el tema de histología. El cráneo tiene pares que viene siendo parietal y temporal y tiene impares que es frontal, occidental, efenoides y etmoides. La cara es par, tiene maxil superior, nasales, zigomáticos, longimales, cornetes inferiores, palatinos, huesos del oído medio. También se encuentra el maxilar inferior, vomer y el otoides. El hueso frontal es un plano con forma de escama que forma la posición más anterior y frontal de la cabeza. El cráneo es un buen ejemplo porque va combinado conforme vamos avanzando en edad. El cráneo es de un recién nacido, no existen las piezas dentales, no la tiene visible, en la encima aún no sale. Hay en algunas partes que podemos encontrar estructuras blanquecinos en las estructuras de los niños y son similares a los dientes, son conocidos como perlas de Obstein y se caen a los días de nacido. En los recién nacidos encontramos una unión que se llama puntos frontales. Las frontales nos sirven en el cráneo del recién nacido para que al pasar en el canal del parto del cráneo tome un tamaño mucho menor flexible y se pueda comprimir. Las fontanelas se van a encontrar principalmente en los puntos de unión entre varios huesos del cráneo. Las circulaciones que encontramos en el cráneo es la sinusosis. El hueso oides es un hueso que tiene la peculiar que no se articula con ningún otro hueso. Los huesos no se desarticulan, los huesos se insertan, los nervios y los vasos sanguíneos se anatomizan. Es un tipo de irregular porque no tiene una forma que podamos definir o comparar con una forma geométrica conocida base a un hueso impar. Tiene una forma que se parece a una herradura y se localiza en la parte anterior del cuello, por debajo de la maxilar inferior, por debajo del pie de la boca y de la lengua, y sobre el cartílago tiroide. El cartílago tiroide forma parte de la laringe. La laringe es un órgano cartilaginoso que se carga de la voz. Dentro de los huesos del cráneo, que es uno de los huesos temporales, el temporal tiene una estructura que se llama penosco o piedra o roca. En el inferior se encuentra el asiento de sentido del oído. Encontramos estructuras como el laberinto, con el que contiene una sustancia llamada linfa que nos permite en el equilibrio, y a la vez vamos a encontrar una estructura formada por el nervio auditivo y el huesillo, y ligamentos que su función es convertir vibraciones del sonido en un impulso nervioso que pueda llevar al cerebro. En penosco del temporal vamos a encontrar tres huesillos: el yunque, tornillo y estribio. Su función es traducir las vibraciones sonoras en estímulos nerviosos, es convertir las vibraciones al tiempo o a través del conducto auditivo, los convierte en un estímulo nervioso que se va a transmitir a través de la cóclea hacia el nervio del tibo. En los huesos del tronco veremos de la cintura escapular, del esternón, de la cintura pélvica, de las costillas y de la columna vertebral. El omóplato es hueso plano que se articula con los brazos. La clavícula son huesos largos que se articulan como los omóplatos. El esternón. La cintura escapular cumple con la función de unir las extremidades superiores con el esqueleto axial. Esa unión se produce a través de la articulación del hombro, llamado articulación escapular humeral. La cintura escapular está compuesta por dos huesos y uno es la clavícula.
un hueso largo en forma de itálica, y el otro es el hemiploto, un hueso plano con forma triangular con vértice abajo. Funciona como raíz porque entre la articulación en la clavícula, en el hemiploto y la clavícula, a su vez con el esternón se liga al miembro superior hacia el tórax. Como podemos ver, la cintura escapular izquierda, aquí hay la clavícula, omóplato y el húmero. El esternón viene a ser una especie de hueso clave o hueso llave. Es un hueso impar y plano que se ubica en el centro de la parte vertebral anterior del tórax, una longitud de 15 a 20 centímetros. El esternón-manubrio es el craneal, el cuerpo en el centro. Pisofoide en caudal se divide en 3 regiones. El esternón se articula con las clavículas en la parte craneal y con los primeros 7 pares de costillas en los bordes laterales. Las articulaciones esternoctovascular se forma al unirse en manubrio con la primera costilla y con la clavícula. Osificar significa siendo cartílago, siendo de una consistencia más gamosa, se mineraliza, observa calcio y otros derivados minerales y se endurece para convertirse en hueso. Convexo es encerrado hacia afuera y encavo es rodeado hacia adentro. Tenemos la vista lateral izquierdo del cuello, cintura escapular y esternón, que es la clavícula derecha, primera vértebra torácica, omóplato derecho, cuerpo del esternón, manubrio del esternón, apraxis sifoides del esternón, costillas flotantes y vértebras lumbares. Son 12 pares de huesos alargados, presentantes total en el hombro como en la mujer. Las costillas se unen en las vértebras torácicas de la columna vertebral dorsal. La columna vertebral es el eje del esqueleto, está formado por huesos de forma irregular llamados vértebras. La especie humana posee 33 vértebras de distintas formas y función. Las vértebras se articulan entre sí mediante discos vertebrales de tejidos cartilaginosos que protegen de golpes a la columna y le dan elasticidad. En el cuerpo de cada vértebra hay un orificio que al unirse todos entre sí forma el canal vertebral, luego donde se aloja la médula espinal, importante estructura del sistema nervioso. La disposición de la columna vertebral son 7 vértebras cervicales, la primera y la segunda se llama atlas y axias respectivamente. 12 vértebras torácicas, cada una articula con un par de costillas por dorsal. 5 vértebras lumbares ubicadas en la parte baja de la espalda. 5 vértebras sacras, todas funcionadas un lugar al hueso sacro. Y 4 vértebras zooxígeas, todas funcionadas dan un lugar al hueso coxis. La cintura pélvica está formada por 2 huesos planos llamados coxales dispuestos hacia ambos lados de la línea media, que al unirse forman la pelvis. Cada coxal es producido en 3 huesos que funcionan a temporadas. Los 3 huesos se llaman ilion, isquion y pubis. El coxal se articula con el hueso sacro-endonal. En vértebras se articulan entre sí a través de la síntesis pubiana. En la parte lateral presenta la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. La articulación coxofemoral
Comunica el tronco con las extremidades inferiores. La cintura pélvica da lugar a la cavidad pelviana, donde se los tromos finales del intestino grueso, el recto, la vejiga y los órganos internos de la reproducción. Los huesos del tronco es cintura escapular, omóplatos y clavícula. La columna vertebral son vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro y coxis. Las costillas tienen 12 pares. El esternón se divide en manubrio, cuerpo y abdoxis sifoides. La cintura pelviana es ilion, isquion y pubis. Las extremidades superiores están formadas por los siguientes huesos: húmero, radio y cúbito, hueso de la muñeca, hueso del metacarpo, falanges. Los huesos del carpo, del metacarpo y los falanges están formadas en la mano. El húmero es un hueso largo y potente que se articula en la cintura escapular a través de la cabeza del húmero en el extremo proximal. En la epífisis distal posee una superficie para articulaciones con el cúbito y otras superficies para la articulación con el radio, formando así la articulación del codo. Como aquí muestra, hay la vista anterior, la epífisis próxima y la epífisis distal. La vista posterior es la cabeza del húmero, cuello del húmero, diáfasis y fosa del olecranon. El radio es un hueso largo que se sitúa en lateral del antebrazo en proximal. La cabeza del radio se articula con el húmero y el cúbito. La extremidad distal más volusiosa se articula con los huesos escofoides cubital por un ligamento interóseo. El cúbito es un hueso largo ubicado en medial del antebrazo, del lado menor o meñique. La epífisis proximal articula con el húmero, se ubica el olecranon, donde se inserta el músculo tríceps branquial y presenta una cavidad para la articulación en la cabeza del radio. La extremidad distal del cúbito articula con la epífisis distal del radio y con el hueso pirámide del carpo. Donde está el pulgar está el radio y el cúbito está del otro lado, que viene siendo el meñique. El carpo es un grupo de 8 huesos cortos que forman la muñeca. La hilera proximal articula con el extremos distales del radio y cúbito. La fila distal lo hace con huesos y otra distal, también en 4 huesos. El escorpiano se distribuye en fila proximal, que es escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. También la fila distal, que es trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. El metacarso son 5 huesos largos que forman la palma de la mano. En proximal, los metacarpos se articulan entre sí y con los huesos de la fila distal del carpo se denomina hueso metacarpiano y se distinguen numerosos del 1 al 5 en distintos laterales medial. En el extremo distal, los metacarpios se articulan con sus respectivas falanges. Los metacarpios en vista dorsal viene siendo metacarpianos, articula con el trapecio. El número 2 articula con el trapezoide y el trapecio. El metacarpiano 3 articula con el hueso grande. Metacarpiano 4 articula con el hueso grande y ganchoso. Y el metacarpiano articula con el hueso ganchoso. Las falanges son huesos largos que se ubican en los dedos de las extremidades superiores e inferiores. Los dedos son
5 estructuras alargadas constituidas por 14 falanges. Se reconoce numerándolos del 1 al 5, de lateral a medial. Cada dedo posee la falanges, una proximal que articula con su respectivo metacarpiano, una falange intermedia y otra falange intermedia, y otras falanges distal donde se insertan las uñas. El dedo 1 es pulgar, tiene solo 2 falanges ya que falta el intermedio. El fémur es el hueso más largo y más potente de todo el esqueleto. En la epífisis distal lo hace con la rótula y la epífisis proximal de la tibia, estructura que forma la rodilla. En la epífisis proximal está la cabeza del fémur, que se articula con el estébulo del hueso coxal. La rótula es un hueso de forma triangular que se desliza sobre el extremo distal del fémur. La rótula permite la articulación del fémur con la tibia y evita que la pierna se doble hacia adelante. Se ubica en la parte anterior de la rodilla y en ella se insertan ligamentos y tendones. En el hueso de fémur y la rótula, la vista anterior es trocante mayor, diáfisis de fémur, cóndilo femoral interno, cara anterior de la rótula. La vista posterior es cabeza del fémur, cuello del fémur, trocante menor, cóndilo femoral externo y cara articular de la rótula. Dentro de la articulación de la rodilla están los meniscos, que son cartílagos que forman seminal cuya misión es aumentar la superficie proximal de la tibia para distribuir las fuerzas que llevan a la rodilla y permite su estabilización. Y por último, el tarsón son grupos de 7 huesos irregulares que están ubicados entre la pierna y los huesos metatarsianos. Se disponen en 2 filas, la ubicación de lateral o media en la siguiente. En el recuadro vemos que la fila posterior es calcáneo y astragalo y en la fila anterior es cubioide, navicular, cuneoforme lateral, cuneoforme intermedio y cuneoide medial.